Me hice millonario por la razón más absurda posible. Siempre fui un poco raro. De niño, pasaba horas en el jardín, clasificando piedras según su color y forma. Mis amigos se burlaban, pero a mí me fascinaban. Años más tarde, ya adulto y con un trabajo de oficina monótono, recordé mi antigua afición. Un día, por impulso, empecé a pintar las piedras que encontraba en mis caminatas. Al principio, eran simples dibujos infantiles, caras sonrientes, flores, animales. Luego, me animé a hacer diseños más elaborados, inspirándome en el arte callejero y la cultura pop. Sin mucha expectativa, comencé a dejar mis creaciones en parques y plazas, junto con pequeñas notas que invitaban a las personas a llevarse las piedras y compartirlas en redes sociales. Para mi sorpresa, la gente empezó a encontrar mis obras y a publicar fotos en Instagram y TikTok. Al poco tiempo, tenía cientos de seguidores y mensajes de personas de todo el mundo pidiéndome piedras pintadas. Fue entonces cuando un influencer bastante conocido compartió una foto de una de mis piedras en su cuenta. Mi teléfono no paró de sonar. Los pedidos se multiplicaron y tuve que organizar mi pequeño hobby en un negocio a tiempo completo. Pronto, estaba vendiendo mis piedras pintadas a precios cada vez más altos. Coleccionistas, tiendas de souvenirs e incluso algunas galerías de arte se interesaron en mis creaciones. Al principio, la idea de cobrar por mis piedras me parecía extraña. Lo hacía por diversión, por el simple placer de crear algo hermoso y compartirlo con los demás. Sin embargo, la demanda era tan grande que tuve que reconsiderar mi posición. Decidí que solo cobraría el costo de los materiales, pintura, pinceles y las propias piedras. Pero la gente estaba dispuesta a pagar mucho más. Mis seguidores en redes sociales organizaban subastas y los coleccionistas ofrecían sumas exorbitantes por piezas únicas. Yo me sentía incómodo con todo ese revuelo, pero al mismo tiempo, era difícil resistirse a la tentación. Un día, recibí un mensaje de un famoso galerista de arte. Quería incluir mis piedras en una exposición internacional y me ofrecía una suma de dinero que superaba cualquier expectativa que hubiera tenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que había creado algo verdaderamente especial. La exposición fue un éxito rotundo. Críticos de arte elogiaron mi trabajo, y los coleccionistas más importantes del mundo se peleaban por mis piezas. Mi vida cambió por completo. Dejé mi trabajo de oficina y me dediqué por completo a mi arte. Viajé por el mundo, conocí a gente fascinante y tuve la oportunidad de colaborar con otros artistas. Pero con la fama también llegaron los problemas. Empecé a sentir una presión enorme para seguir creando obras cada vez más espectaculares. Los plazos eran cada vez más cortos, y la creatividad que antes fluía con tanta naturalidad ahora parecía forzada. Además, la atención constante de los medios y los fans me agobiaba. Un día, mientras caminaba por la playa, me encontré con una piedra lisa y redonda. La recogí y la miré fijamente. De repente, me sentí abrumado por una sensación de vacío. Había logrado todo lo que siempre había querido, pero no me sentía feliz. Me di cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba, el simple placer de crear. Después de aquella profunda reflexión en la playa, decidí que necesitaba un cambio. La fama y la fortuna eran agradables, pero no me llenaban. Quería volver a las raíces de mi pasión, la creación artística en sí misma. La solución me llegó de forma inesperada. Mientras visitaba una escuela de arte local, me encontré con un grupo de estudiantes talentosos pero desanimados por la falta de oportunidades. Vi en ellos una chispa de creatividad que me recordaba a mí mismo cuando empecé. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Decidí tomar a uno de esos estudiantes como pupilo. Un joven lleno de talento pero sin experiencia, al que enseñaría todo lo que sabía sobre el arte de pintar piedras. Juntos, crearíamos piezas únicas y exploraríamos nuevas técnicas. La idea era revitalizar mi propia creatividad y, al mismo tiempo, brindar a alguien más la oportunidad de desarrollar su talento. Con el tiempo, la idea de tener un solo pupilo se convirtió en algo más grande. Decidí fundar una academia de arte donde pudiera enseñar a otros a encontrar su propia voz artística a través de las piedras. La academia sería un espacio donde la creatividad pudiera florecer sin las presiones del mercado del arte. Al principio, la idea de una academia de pintura de piedras parecía un poco absurda, pero pronto se convirtió en un proyecto apasionante. Con la ayuda de mi pupilo y otros artistas locales, creamos un espacio acogedor y lleno de inspiración. Organizamos talleres, exposiciones y eventos para dar a conocer nuestro trabajo. Para mi sorpresa, la academia fue un gran éxito. Personas de todas las edades y orígenes se unieron a nosotros para explorar su creatividad. Y yo, por mi parte, encontré una nueva satisfacción en el hecho de enseñar y compartir mi conocimiento.
La fama y la fortuna ya no eran mi prioridad. Lo que más me importaba era ver cómo mis alumnos descubrían su propio estilo y expresaban su individualidad a través del arte. Y aunque nunca dejé de pintar piedras, ahora lo hacía con una nueva perspectiva, con un enfoque más auténtico y menos comercial. La academia floreció, pero a pesar del éxito y la satisfacción personal, aún no podía considerarme millonario. Si bien tenía una suma considerable gracias a la venta de mis primeras piezas y a las ganancias de la galería, la verdadera fortuna aún estaba por llegar. Todo cambió cuando decidimos organizar una exposición especial. Queríamos mostrar al mundo el increíble talento de nuestros alumnos y, al mismo tiempo, presentar una nueva colección de mis propias obras. La exposición se llamaría Petrus Maximus y sería un homenaje a la historia del arte y a la belleza de la naturaleza. Para esta exposición, trabajé durante meses en una serie de piezas monumentales. Utilizaba piedras de diferentes tamaños y formas, creando composiciones abstractas y figurativas que invitaban a la reflexión. La pieza central de la exposición era una escultura gigante que representaba un árbol de la vida, hecho completamente de piedras pintadas. La inauguración de Petrus Maximus fue un evento inolvidable. Galeristas, coleccionistas y críticos de arte de todo el mundo se reunieron para admirar nuestras obras. La respuesta del público fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de fotos y comentarios positivos. Los medios de comunicación se hicieron eco del evento y pronto mi nombre estaba en boca de todos. Los coleccionistas más importantes del mundo se mostraron interesados en adquirir mis piezas. Las subastas se dispararon y los precios de mis obras se multiplicaron por 10. De repente, me encontré en una posición que nunca hubiera imaginado. Era millonario, pero a pesar de la riqueza, nunca olvidé mis raíces. Seguí enseñando en la academia y siempre encontré tiempo para crear nuevas obras. Mi sueño se había hecho realidad, pero mi pasión por el arte seguía intacta. Nunca imaginé que pintando rocas me convertiría en un millonario, pero ahí estaba yo, rodeado de mis obras de arte, con mi nombre en las revistas más prestigiosas del mundo. La vida me había llevado por un camino que jamás hubiera imaginado. Recuerdo cuando empecé a pintar las piedras por simple diversión. Jamás pensé que se convertiría en mi sustento. Pero la gente se conectaba con mi arte de una manera que me sorprendía. Y cuando abrí la academia, vi cómo mi pasión podía inspirar a otros. Ser millonario no me cambió, al menos no en lo esencial. Seguía siendo el mismo chico que encontraba belleza en las piedras. La diferencia era que ahora tenía los recursos para compartir esa belleza con el mundo. Con mi fortuna, fundé una beca para jóvenes artistas, construí un estudio de arte en mi pueblo natal y apoyé diversas causas ambientales. Sentía que debía devolver algo a la comunidad que me había dado tanto. A veces, cuando estoy en mi estudio, rodeado de mis obras, me pregunto cómo llegué hasta aquí. Y sonrío, porque sé que todo comenzó con una simple piedra y un poco de pintura. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Mis obras, que nacieron en las calles, en las piedras que encontraba en mis paseos, estaban siendo comparadas con las de los grandes maestros del arte urbano. Mi nombre se mencionaba junto a los de Banksy y otros iconos del street art. Al principio me resistí a esa etiqueta. Yo nunca me había considerado un artista callejero en el sentido tradicional. Pero a medida que más y más personas me identificaban como tal, empecé a reflexionar sobre mi trabajo. Y me di cuenta de que, en cierto modo, había revolucionado el concepto del street art. En lugar de usar muros o trenes como lienzo, yo había utilizado la naturaleza misma. Las piedras eran mis lienzos, y el mundo natural mi galería. Había llevado el arte urbano a un nivel completamente nuevo, conectando el arte con la tierra de una manera única. Quizás no llevara el título oficial de el artista callejero más importante del mundo, pero en mi corazón sabía que había dejado una huella imborrable en el mundo del arte. Y eso era todo lo que importaba. La etiqueta de artista callejero más importante del mundo pesaba cada vez menos sobre mis hombros. Me había dado cuenta de que los títulos eran efímeros y que lo verdaderamente importante era seguir creando, evolucionando. Y así, decidí embarcarme en un nuevo proyecto, una exposición que rompiera todos mis esquemas anteriores. Había llegado un momento en el que sentía la necesidad de explorar nuevos materiales, de salir de mi zona de confort. Las piedras habían sido mi compañera de viaje durante años, pero ahora era tiempo de descubrir otras texturas, otras formas de expresión. La nueva exposición se llamó Metamorfosis. En ella, presenté una serie de obras que iban más allá de la piedra. Utilicé madera, metal, tela, incluso luz y sonido para crear piezas que desafiaban las expectativas del público. Había esculturas que parecían flotar, instalaciones interactivas que invitaban a la participación y pinturas que se transformaban con la luz.
La exposición fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron mi capacidad para reinventarme y explorar nuevos lenguajes artísticos. El público quedó fascinado por la versatilidad de mi trabajo y por la manera en que había logrado fusionar la naturaleza con la tecnología. Con Metamorfosis, había demostrado que no era solo un artista de piedras, sino un creador capaz de adaptarse a cualquier desafío. Y lo más importante, había vuelto a encender la llama de la creatividad dentro de mí. A menudo, la gente se sorprende al saber que nunca pisé una escuela de arte. Sin formación académica, ¿cómo lograste todo esto?, me preguntan a menudo. Y es una pregunta válida. La verdad es que mi formación artística fue autodidacta, intuitiva. Empecé pintando piedras como un hobby, sin ninguna pretensión de convertirme en artista. Creo que mi falta de formación académica fue, en cierto modo, una ventaja. No estaba limitado por las reglas y los cánones establecidos. Podía experimentar libremente, sin miedo a equivocarme. Mi educación vino de la observación de la naturaleza, de los museos, de los libros de arte, y sobre todo, de la propia experimentación. Cada obra era un nuevo desafío, una oportunidad para aprender algo nuevo. Y así, paso a paso, fui construyendo mi propio lenguaje visual. La academia me hubiera dado una base sólida, sin duda, pero también me habría encerrado en un molde. Y yo siempre he preferido romper moldes. Una de las piezas de la exposición, Metamorfosis, captó especialmente la atención de una crítica de arte de renombre internacional. Su artículo sobre la obra, una escultura de madera y metal que parecía desafiar las leyes de la gravedad, generó un revuelo en el mundo del arte. La crítica la describió como una obra maestra que redefinía los límites de la escultura contemporánea. Poco después, recibí una invitación para exponer esa misma obra en un prestigioso museo de arte moderno en Europa. Fue una oportunidad increíble, una confirmación de que mi trabajo estaba siendo reconocido a nivel mundial. La exposición en el museo fue un éxito rotundo. La obra se convirtió en la pieza central de la muestra y atrajo a miles de visitantes. Los coleccionistas más importantes del mundo se interesaron en mi trabajo, y las ofertas por mis piezas comenzaron a llegar de todas partes. Con el dinero que gané gracias a esa exposición, pude establecer mi propio estudio en una antigua fábrica reconvertida. Tenía un espacio enorme para trabajar, un equipo de asistentes y todos los recursos que necesitaba para llevar a cabo mis proyectos más ambiciosos. A pesar de todos los logros, nunca olvidé mis raíces. Seguí visitando la ciudad donde todo comenzó, y siempre encontraba tiempo para pintar piedras en la playa. Era mi manera de mantener los pies en la tierra y recordar de dónde venía. Siempre había sentido una conexión especial con las comunidades más vulnerables. Mientras viajaba por el mundo, visitando museos y galerías, me daba cuenta de que el arte tenía el poder de transformar vidas, de inspirar y de unir a las personas. Pero también observaba cómo el acceso al arte era limitado para muchos. Fue en uno de esos viajes, en un pequeño pueblo de la India, donde vi a un grupo de niños creando obras de arte increíbles con materiales reciclados. Su creatividad y pasión me conmovieron profundamente. Al regresar a casa, empecé a pensar en cómo podía utilizar mi posición y mis recursos para apoyar a jóvenes artistas como aquellos que había conocido en India. La idea de crear una fundación comenzó a gestarse en mi mente. Con la ayuda de un equipo de profesionales, elaboramos un plan detallado para la fundación. Definimos nuestros objetivos, establecimos programas y buscamos financiación. La primera subasta de arte fue un punto de inflexión. El éxito superó todas nuestras expectativas. Los fondos recaudados nos permitieron lanzar nuestros primeros proyectos, como becas para estudiantes de arte y talleres creativos en comunidades marginadas. La creación de la fundación fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Me permitió dar un sentido más profundo a mi trabajo como artista y a contribuir a un mundo más justo y equitativo. Nunca imaginé que mis simples piedras pintadas me llevarían a tener tanto impacto en el mundo. La Fundación Piedras para el Futuro se había convertido en mi segundo hogar. Cada subasta era una nueva oportunidad para hacer el bien, para ayudar a jóvenes talentos y a comunidades necesitadas. Recuerdo la última subasta en particular. Mi obra, un monumental mural pintado sobre una tela metálica, había sido el centro de atención. Era una representación abstracta de la tierra, llena de colores vibrantes y símbolos de esperanza. Cuando el martillo cayó y se anunció el precio final, quedé atónito. Había superado todas mis expectativas. Con ese dinero, podríamos construir un centro de arte en una zona rural de África, un lugar donde los niños pudieran explorar su creatividad y desarrollar sus talentos. A pesar de todo el éxito y el reconocimiento, siempre he tratado de mantener los pies en la tierra. Sigo visitando mi estudio, sigo pintando piedras en la playa.
Es mi forma de conectarme con mis raíces, de recordar quién soy y de dónde vengo. Y aunque mi vida haya cambiado drásticamente, mi pasión por el arte sigue siendo la misma. Creo que el arte tiene el poder de transformar vidas, de unir a las personas y de crear un mundo mejor. Y estoy agradecido de poder utilizar mi talento para hacer una diferencia. La fundación crecía a un ritmo vertiginoso, pero con ella, también aumentaban nuestras necesidades. Cada nuevo proyecto, cada nueva beca, cada taller, requería una inversión considerable. Hubo momentos en que los fondos se agotaron y sentí la presión de mantener a flote esta iniciativa que tanto me apasionaba. Fue entonces cuando recordé mis inicios, cuando pintaba piedras en la playa sin ninguna pretensión. Aquella espontaneidad, aquella capacidad de crear algo hermoso a partir de nada, era algo que aún llevaba dentro. Así que decidí volver a mis raíces. Comencé a crear pequeñas obras de arte de forma improvisada. Las transmitía en directo a través de las redes sociales, invitando a mis seguidores a participar en el proceso creativo. Era como si volviera a ser aquel joven artista callejero, pintando en las paredes de la ciudad. La diferencia era que ahora, cada pincelada tenía un propósito mayor. Al final de cada transmisión en vivo, subastaba la obra en tiempo real. La respuesta del público fue abrumadora. Coleccionistas y aficionados por igual se unieron a estas subastas improvisadas, ansiosos por adquirir una pieza única y contribuir a una causa noble. Estas subastas espontáneas se convirtieron en un salvavidas para la fundación. No solo nos permitían recaudar fondos de forma rápida y eficiente, sino que también fortalecían el vínculo con nuestra comunidad de seguidores. Cada obra era una nueva aventura, una oportunidad para conectar con personas de todo el mundo y compartir mi pasión por el arte. Con la mansión convertida en un espacio creativo y la fundación funcionando a pleno rendimiento, buscaba un nuevo desafío. Quería involucrar aún más al público en mi arte y en las causas que defendía. Entonces, se me ocurrió una idea, una especie de casa del tesoro artística. Escondí pequeñas obras de arte en lugares emblemáticos de la ciudad y en rincones secretos de mi mansión. Cada obra era única y llevaba consigo una pista para encontrar la siguiente. Creé una página web y una aplicación móvil donde compartí la primera pista y donde los participantes podían compartir sus hallazgos y sus propias creaciones inspiradas en las mías. La idea se viralizó rápidamente. Personas de todas las edades y de todas partes del mundo se unieron a la búsqueda. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los participantes mostrando sus descubrimientos. Algunos incluso organizaron grupos y comunidades en línea para colaborar y compartir pistas. Para incentivar la participación, ofrecí premios a quienes encontraran todas las obras de arte. El gran premio era una obra original mía, creada especialmente para la ocasión. Pero más allá de los premios, lo que realmente me importaba era fomentar la creatividad y la curiosidad de las personas. La Casa del Tesoro Artística se convirtió en un fenómeno global. No solo ayudó a recaudar fondos para la fundación, sino que también creó una comunidad de amantes del arte que compartían una pasión común. Y lo más importante, demostró que el arte puede ser una experiencia divertida y accesible para todos. Observando desde la ventana de mi estudio, contemplaba la ciudad que se extendía a mis pies. Había llegado tan lejos. De un simple artista callejero pintando piedras en la playa, había construido un imperio artístico, una fundación que transformaba vidas y una comunidad global de amantes del arte. Sentí una profunda satisfacción al recordar cómo todo había comenzado. Había sido un viaje increíble, lleno de altibajos, pero siempre impulsado por mi pasión por el arte y mi deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Tenía muchos más sueños por cumplir, muchos más proyectos por llevar a cabo. Ya estaba trabajando en una nueva serie de obras de arte inspiradas en los viajes espaciales, y planeaba organizar una exposición itinerante que recorrería los 5 continentes. Y por supuesto, la fundación seguiría siendo mi prioridad. Tenía planes ambiciosos para expandir nuestros programas y llegar a un público aún más amplio. Quería crear un centro de arte y educación en cada continente, donde los jóvenes pudieran desarrollar sus talentos y encontrar su voz creativa. Al final del día, todo se reducía a las piedras. Habían sido mi primer lienzo, mi primera inspiración. Y aunque ahora trabajaba con materiales más sofisticados y creaba obras de arte de gran formato, nunca olvidaría la simple alegría de pintar una piedra en la playa. Mirando hacia el futuro, sabía que seguiría creando arte, que seguiría buscando nuevas formas de expresar mi creatividad y de conectar con las personas. Y siempre recordaría que todo había comenzado con un sueño, con una piedra y con un pincel.